Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Bárbara por esa excelente introducción a lo que es el acceso abierto. Mi nombre es Vladimir Garay. Yo soy parte de una organización llamada Derechos Digitales, donde vemos dentro de muchos temas, básicamente somos una organización que vemos temas que tienen que ver con derechos humanos y tecnología, donde uno de los aspectos que es importante para nosotros tiene que ver precisamente con el acceso al conocimiento de la cultura, enfocado en el contexto de Internet. Y como parte de esa línea de trabajo somos representantes en Chile de Creative Commons. Yo soy líder, mi cargo dentro del ecosistema de Creative Commons es como líder público de Creative Commons Chile, que básicamente significa que, nada, vengo a eventos como este y explico un poco de qué va Creative Commons y para qué sirve y por qué todo el mundo debería usarlo. Entonces, básicamente tomando la introducción que ya planteó Bárbara, quiero hablarles un poco acerca del licenciamiento, que es una de las preguntas súper importantes que hay que responder a la hora de plantearse hacer una publicación de acceso abierto. Bárbara ya explicó un poco de qué va el acceso abierto, qué significa acceso abierto, pero es súper importante retomar al menos una de esas definiciones. Y yo he tomado esta, que es la de la iniciativa de Budapest, que es una de las más conocidas del año 2002. Es un poco larga, la traducción no era tan buena, la traducción en castellano no es tan buena, entonces es medio confuso. Es un poco larga, ahí está un poco más concisa, destacando las partes que son importantes para efectos de esta presentación. Aún así todavía es un poco larga, entonces podemos pasar acá. Básicamente lo que decía la diapositiva anterior es que para que algo sea acceso abierto, primero tiene que estar el texto completo de la investigación, tiene que estar disponible en Internet, sin ninguna barrera financiera, y tiene que poder ser reutilizado. Hace una lista de cosas que se deberían poder hacer con ese texto. Se puede acceder, se puede enlazar, se puede traducir, se puede copiar, se puede, etc. Eso básicamente, esto significaría, según la definición, que es básicamente la definición más utilizada, que es acceso abierto. Poner la producción científica, la investigación científica publicada en revistas académicas a disposición de todo el mundo en Internet de forma gratuita, y con eso que la gente haga lo que le venga en gana, básicamente. Y eso, por las razones que enumeraba Bárbara anteriormente, a mucha gente le hace mucho sentido y parece ser una buena idea. Porque la producción académica normalmente está financiada desde el Estado y por tanto, como desde esa concepción de la producción científica como un bien público debería estar disponible para todos. Y también por esta cosa de que se supone que en la medida en la cual haya más conocimiento disponible y más gente pueda acceder a él, el conocimiento en el fondo va a ir avanzando cada vez más rápido. Esa es la idea principal, que confluye, esta definición de la que estamos hablando es del año 2002, es parte de una discusión que inició por allá por el año 99, que venía un poco antes también, y que básicamente coincide con el momento en el cual Internet se empieza a volver una cosa importante en la vida, de la vida cotidiana de muchas personas. Entonces de pronto Internet aparece como una herramienta que entrega la posibilidad de que estas cuestiones que aparecen acá, de poder poner conocimiento a disposición de mucha gente y que con ese conocimiento se pueden hacer otras cosas, era posible. Teníamos una infraestructura que es Internet. Ahora, el problema con esto es que plantea una pregunta importante, que es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y plantea una pregunta importante desde una arista que la gente regularmente no considera, que tiene que ver con los derechos de autor. ¿Por qué? Porque básicamente todos conocemos esa idea de todos los derechos reservados, la hemos visto, la hemos leído en un disco, en un libro, en cualquier cosa, cualquier material producido, cualquier producto de la creatividad al conocimiento.
¿Y qué pasa? Que esas ideas que están planteadas ahí no son compatibles con la idea de el derecho a autor como todos los derechos reservados. ¿Por qué? Porque el derecho a autor básicamente funciona diciendo, cuando dice todos los derechos reservados, lo que eso significa es que si uno quiere hacer cualquiera de esas cosas que aparecen allá, tiene que pedir permiso al autor o específicamente a quien detente la licencia de uso de una obra, que no es necesariamente el autor. Por ejemplo, en el caso de un libro, normalmente los derechos los tiene la editorial y no el autor. En el caso de un disco, los derechos los tiene la compañía discográfica, y en el caso de una película los tiene la productora de la película. Entonces, normalmente creo que esta es la primera vez que me toca hablar sobre este tema en el marco de editores académicos. Yo normalmente lo que he hecho muchas veces es hablar de esto con gente que está, que desde las artes o la cultura está inmersa en este debate. Y básicamente tengo tres reacciones. Que la primera es que la gente que escucha atentamente dice, bueno, si hay algo ahí, una idea interesante, hay que explorarla. Hay otra gente que se indigna cuando uno empieza a hablar y a decir cosas contra del derecho a autor. Normalmente las sociedades de gestión de derecho. Una vez me insultó alguien de la SC. Y luego hay otra vertiente nueva de gente, que es gente más joven, que me ha tocado ahora últimamente, que es la gente cuando les dice, empieza a hablar del derecho a autor y Creative Commons y por qué es importante tener, habilitar legalmente, que hacer ciertos usos de las obras, bla, bla, bla. La gente dice, bueno, ¿y para qué vamos a hacer eso? Si total está en internet, yo lo pongo ahí, no importa. Entonces se puede usar. De hecho, yo lo hago todo el tiempo. Que es una respuesta cierta, y una respuesta cierta que viene desde la práctica. Pero en el caso, siento que en el caso particularmente de la edición científica y lo que estamos tratando de discutir hoy, de ver cómo desde nuestras universidades, nuestras casas de estudio, podemos generar una política de acceso abierto y de permitir que aquellas cosas que nosotros estamos editando puedan ser utilizadas por otras personas, no es una respuesta muy conveniente. No sé si conocen Sci-Hub, que básicamente Sci-Hub es la respuesta, esta última respuesta, alguien que dijo no tiene sentido que todo esto que esto sea de pago, así es que bueno, voy a tomar, lo voy a subir a internet y está ahí, el que lo quiera lo use. El problema es que eso es ilegal y podemos tener una discusión sobre si, bueno, si está moralmente correcto o incorrecto que eso exista, pero eso ya es parte de otra discusión que no es la idea. Si alguien no conoce Sci-Hub, se lo recomiendo igual, revíselo. Básicamente, todos los papers están ahí. De hecho, la otra vez es una cosa muy interesante. La otra vez estaba leyendo una estadística y salía que parte importante de la gente que usaba Sci-Hub venía desde instituciones que en el fondo tenían probablemente los fondos y estaban pagando las licencias para poder acceder a todos los... Pero parece que usar Sci-Hub es más fácil que entrar por la plataforma de... Entonces, bueno. Volvemos entonces al punto después de esta pequeña desvarío. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera podemos legalmente poner el fruto de nuestro trabajo a disposición de la gente para que lo utilice y lo use y lo reuse? La misma iniciativa de Budapest, cuando revisa 10 años más tarde como los estados de avance de la discusión desde esa declaración del año 2002, nos da una respuesta. Y la respuesta que nos dice es que, bueno, la forma de hacerlo, la forma más sencilla de hacerlo es que usemos preferiblemente una licencia CC BY o su equivalente. Y la pregunta que yo vengo a responder el día de hoy es ¿qué demonios es una licencia CC BY? ¿Y cómo la usamos? Y para eso tengo que hablar un poco sobre Creative Commons. Muy brevemente, Creative Commons es una organización sin fines de lucro. Básicamente está construida hoy día como una red en la cual hay una oficina central que está en San Francisco, en Estados Unidos, no San Francisco Mostazal. Y hay
suertes de capítulos locales en gran parte del mundo, donde el capítulo local en Chile está bajo la responsabilidad nuestra, o sea, cuando digo nuestra digo de Derechos Digitales, que es la organización en la cual soy parte, y así hay otras en muchos otros lados. Y básicamente lo que Creative Commons ha generado durante... Creative Commons nace por allá por el año 2001, entonces todas estas discusiones en el fondo coinciden con la discusión del Open Access, porque básicamente en el año 2001 ese era un tema importante, o sea, había mucha gente que estaba pensando en esta cosa que empezaba a ser importante, que era Internet, y todas estas discusiones todas estas preguntas empezaban a aparecer y estas discusiones necesitaban respuesta. Y dentro de eso, Creative Commons lo que hizo fue básicamente crear un set de licencias de derecho de autor. Si alguien no entiende esto, yo entiendo que esta es una discusión compleja porque empezamos a ver temas que son legales y yo de repente asumo que todo el mundo sabe cosas que probablemente no saben. Si alguien no entiende, pregunte, yo puedo volver y explicar. Pero bueno, básicamente lo que Creative Commons hace es un set de licencias, que son 6, donde la idea que veíamos antes, que es todos los derechos reservados del derecho de autor por defecto, cambia. Y cambia a algunos derechos reservados. ¿Qué significa esto? Que al usar una licencia de Creative Commons, el autor de una obra da permisos previos. O sea, de antemano yo digo, bueno, con esta obra se puede hacer esto, se puede hacer esto y se puede hacer esto con estas condiciones. De esa manera evitamos hacer una cuestión que es problemática, que es para efectos del Open Access, que es cómo permitir que, la definición que veíamos antes, cómo poner esto en Internet y darle autorización legal a la gente para que haga una serie de cosas que nos interesa que haga. Bajo el régimen de todos los derechos reservados, eso no se puede hacer, y si yo quiero hacer cualquier cosa con una obra, si yo pongo un paper en Internet y yo quiero, por ejemplo, traducir ese paper a otro idioma, yo tengo que ir donde el autor o quien tenga la licencia de ese paper en particular y pedirle permiso. Y si alguien más quiere traducirlo a otro idioma, tiene que hacer lo mismo. Y si alguien quiere reproducir un trozo de ese paper, tiene que hacer lo mismo. Entonces, básicamente es un régimen donde todo requiere permiso. La contraparte es también que muchas veces esos permisos van acompañados de un pago, o sea, que es básicamente cómo funciona la industria la industria cultural, por ejemplo. O sea, yo te hago un libro y ese libro lo pongo ahí, si alguien quiere traducirlo, bueno, tengo que pagar y puede editar ese libro en otro lado. En el marco del Open Access, entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Creative Commons da una respuesta a esa pregunta. Bueno, pueden usar las licencias Creative Commons y las licencias Creative Commons en el fondo lo que hacen es que dan permisos previos y te dicen, bueno, uno puede hacer todas estas cosas con estas condiciones y no hay necesidad de pedirme permiso porque ya te di el permiso antes. Las licencias Creative Commons básicamente son, como les contaba, son 6 y nacen de la combinación de 4 elementos, que son los elementos que están ahí. Los elementos son los que ven. El primero es atribución, que es el monito que está ahí parado, que ese es un requisito para cualquier licencia Creative Commons. Todas las licencias Creative Commons deben dar atribución. Y lo que significa eso, básicamente, es que si yo quiero usar una obra, tengo que decir quién es el autor de esa obra. Tan sencillo como eso. O sea, si quieren usar, no sé, esta presentación, ustedes pueden usarla si es que dicen que la hice yo. Todo lo que pido. El segundo elemento es no comercial, y que básicamente lo que hace, esto es un elemento optativo de la licencia, y básicamente lo que dice es que uno puede hacer cualquier uso de la obra siempre y cuando no tenga fines comerciales. Este elemento puede estar o no puede estar. Depende si yo quiero que la gente haga un fin comercial o no. Por ejemplo, en el caso de un paper, si yo pongo esa limitación,
la gente podría tomarlo, podría copiarlo, podría subirlo a internet, podría traducirlo, pero no podría cobrar, por ejemplo, por acceder a una copia física del cuestión. Luego, si yo no pongo esa limitación, yo podría tomar un paper y hacer 1000 copias y venderlas, si es que alguien me las quiere comprar. Y eso no infringiría, bajo ninguna circunstancia, ningún aspecto legal del el autor de la obra. El tercer elemento dice sin obras derivadas, y básicamente lo que hace es limitar la posibilidad de generar nuevas obras en base a una obra que ya existe. En el caso de las publicaciones científicas, el aspecto que es más relevante para esta discusión sobre ese elemento tiene que ver con la posibilidad de traducir, por ejemplo. Si yo limito la obra con un no derivadas, básicamente estoy impidiendo que otros traduzcan un paper a cualquier idioma. Y el cuarto elemento es compartir igual, y que básicamente significa que se puede hacer cualquier uso de esta obra siempre y cuando la nueva obra que yo genero con esto esté licenciada de la misma manera que la obra original. Y que este es un elemento que es interesante porque básicamente lo que nos permite es que haya más obras licenciadas con Creative Commons. Ahora, esos 4 elementos, toda esta información está en internet. No quiero detenerme mucho como en explicar las licencias y toda esta cosa, porque toda esta información está en internet y si alguien tiene alguna duda después me puede preguntar directamente. Pero básicamente esas licencias todos esos 4 elementos que les acabo de mencionar se toman, se combinan y generan estas 6 licencias que están ahí. Y lo interesante de este cuadro es que nos muestra que no todas las licencias son iguales. Desde lo más arriba al más abajo podemos ver que hay unas que son más restrictivas y otras que son menos restrictivas. Entonces, por ejemplo, dejando fuera la public domain, que es la que está arriba, que es dominio público, que básicamente comprende a todas esas obras que no están sujetas bajo ningún tipo de restricción por temas de propiedad intelectual, o sea que básicamente cualquiera puede hacer cualquier cosa con ella. De ahí para abajo tenemos BY, que es la licencia más permisiva de todas, donde básicamente yo puedo tomar cualquier obra y puedo usarla de cualquier manera siempre y cuando dé la atribución al autor. Hasta la más restrictiva, que sería by NCND, que básicamente lo que me permite hacer es compartir una obra, pero yo no puedo hacer obras derivadas, no puedo hacer usos comerciales tampoco. Por ejemplo, para la tercera licencia que tienen ahí, que es la by SA, para que algún elemento, por ejemplo, pueda estar en Wikipedia, tiene que ser por lo menos esa, de ahí para arriba. Si algo es, por ejemplo, si algo no permite usos comerciales, una foto, por ejemplo, yo la marco y no doy autorización para hacer usos comerciales de esa foto, por ejemplo, no puede ser subida a Wikipedia. Si a mí me interesa que en el fondo, no sé, si estoy fotografiando monumentos nacionales en Chile y lo que yo quiero es que esas fotografías se utilicen y las subo a Wikipedia, Wikipedia dentro de sus condiciones de uso explicita que para que eso sea así, tiene que permitir usos comerciales. ¿Qué puede significar eso? Que alguien, por ejemplo, si a alguien le gustaron mis fotos, podría fabricar postales, por ejemplo, y las podría vender perfectamente. Entonces, volviendo un poco a una de las preguntas que planteaba Bárbara en su presentación, el tema sobre cómo licenciamos es un tema importante, porque básicamente la licencia que nosotros vamos a utilizar nos dice qué usos se pueden hacer con aquello que nosotros estamos publicando. Nuevamente, como la definición de Budapest, la revisión, el texto de revisión a los 10 años de la declaración original, nos recomienda utilizar una licencia CC BY, que, como ven ahí, es la licencia más permisiva. ¿Por qué? Porque con esa licencia, en el fondo, se cumple el objetivo inicial que se mostraba en la definición, que es
poder poner el conocimiento a disposición de todo el mundo en Internet para poder ser enlazado, compartido, traducido, etcétera, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista legal, esa licencia nos permite hacer esto. Y por eso la recomiendan. Pero hay otro tema también, el cual vamos a llegar después, parece. Haciendo un pequeño paréntesis, quiero contarles un poco sobre cómo es la situación en Chile. Los datos que tengo no están actualizados porque es de una investigación que ya tiene un par de años, que es esa que está ahí, que si a alguien le interesa la pueden encontrar en el sitio web de Derechos Digitales. Esta es una investigación del año 2014 donde básicamente lo que se hizo fue revisar publicaciones académicas en Chile y analizar desde el punto de vista del licenciamiento qué es lo que había. Y algunos datos que son interesantes. Para efectos de ese estudio se analizaron 251 revistas. Y de ellas, 135, que es más del 50%, o menos, un poco menos. Bueno, 135 no explicitaban absolutamente nada respecto a derecho de autor. ¿Qué pasa? Si yo hago el derecho de autor funciona como por defecto. Si yo hago una obra, si yo hago un dibujo ahora, en este momento, dibujo un monito con palito y no sé qué, esa obra está protegida por derecho de autor. Porque básicamente el modo en el cual se ha acordado que debe funcionar el derecho de autor es que debe existir la menor cantidad posible de barreras para ejercer los derechos de autor. Y eso ha decantado en que cualquier obra que se realice solamente por el hecho de ser realizada en este momento, sin tener que inscribirla en ninguna parte, sin tener que decir nada, sin tener que hacer nada, está protegida por derecho de autor. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los derechos de esa obra están reservados, o sea, no se puede hacer nada con esa obra sin la autorización del autor, por la vida completa del autor, más, en el caso chileno, 70 años después de que muere. O sea, si yo, por ejemplo, esta presentación, yo no digo nada, y yo solamente la hago y no en ningún momento menciono nada respecto a los derechos de esta presentación, nadie podría hacer absolutamente nada con esta obra hasta 70 años después que yo me muera. O sea, si yo salgo de aquí, me atropello un auto y me muero, se tienen que pasar 70 años para que alguien recién pueda tomar esta presentación y hacer una presentación nueva. Comprenderán que probablemente en 70 años esta presentación no va a tener ningún valor, probablemente. Espero que la discusión haya avanzado suficiente como para que ninguna de las cosas que estoy hablando aquí sean importantes, pero bueno. Entonces, bueno, volviendo al caso chileno, este estudio con datos del año 2014, de las 251 revistas analizadas, 135 no decían nada, y como no decían nada, básicamente estaban protegidas por derecho de autor, todos los derechos reservados. Cualquier cosa que uno quiera hacer con ese contenido tiene que ir a pedirle permiso a los autores o a la gente que tenga la licencia del artículo, que puede ser, porque a lo mejor hay un contrato de por medio, puede ser incluso los editores de la publicación y no la gente que lo escribió. Luego, junto a eso, 22 publicaciones establecían claramente que eran todos los derechos reservados, o sea, era derecho de autor explicitado. 7 revistas tenían licencias poco claras, que básicamente eran contradictorias, no se entendía bien qué querían, o decían una cosa y después decían otra, y eso es un problema. Luego, 47 de las revistas tenían alguna de las licencias Creative Commons, lo cual es un número importante. Esta es la segunda vez que hacemos este estudio, y es un incremento desde el estudio anterior, que era, creo, del año 2011. Y luego hay 40 publicaciones que tienen licencias propias, que es básicamente que no se ajustan a un estándar. La gente que produce esa revista creó una licencia que a ellos les pareció que estaba bien. Sobre esto y por qué en esta discusión quiero convencerlos de que usar Creative Commons es una mejor alternativa, a continuación. Si es una revista online, aparecería copyright, la CETIGRITA, qué sé yo, Journal of the Biotechnology, por ejemplo.
nada más, o requiere como una aplicación, enviar algún formulario, algo así, o es solo escribirlo. No, solamente mostrarlo. Sí, hay que decir, en este caso, probablemente, no recuerdo cuáles son los casos específicos, pero probablemente decían todos los derechos reservados. Eso era básicamente, en el caso de estas 22 que tienen derecho a autor, a diferencia de las otras, que es por omisión, explícitamente. O sea, vale desde ponerle un loguito, que el logo del copyright, ¿Ya? a decir todos los derechos de esta publicación están reservados. Hay una leyenda que no recuerdo en este momento. O sea, Sí. perdona, decir, el que diga la palabra copyright o la cetirita implica todos los derechos reservados. Sí. Ya, perdona, es que es una pregunta un poco Sí. básica. No, ¿Y eso sí. se contradice si yo tengo en la misma revista la licencia Creative Commons? Sí. Ya, ok. Sí, lógico, porque son cuestiones Sí, sí. incompatibles. Ya, gracias. Ahora, sobre eso, decir algo sí que también es importante. El hecho de tener una licencia Creative Commons no significa que la obra no está protegida por derechos de autor. Al contrario, se reconoce que la obra está protegida por derechos de autor y se dice, bueno, de todos los usos posibles que esta obra puede tener, yo autorizo estos. Pero la obra no pierde derechos de autor. De hecho, no es ideal, pero uno podría revocar la licencia Creative Commons si lo quisiera. Del mismo modo en el cual uno puede revocar una licencia todos los derechos reservados, poniéndole un Creative Commons luego. Incluso si yo tengo distintos soportes para una obra, yo podría tener distintas licencias. Podría ser el caso de que algo se licencie, por ejemplo, la versión en digital, que esté licenciada con Creative Commons, y que la edición en físico de algo esté licenciada con todos los derechos reservados. O que incluso las distintas ediciones tengan distintas licencias Creative Commons. Pero de nuevo, lo importante del derecho de autor es que funciona por defecto. O sea, si yo no digo nada, eso tiene todos los derechos reservados. Si yo quiero... Y eso es un problema también en el fondo, porque mucha gente nadie tiene por qué saber sobre derecho de autor. No es un requisito, y durante mucho tiempo la gente vivía feliz sin tener que pensar nunca sobre ninguno de estos temas. Y luego aparece Internet y las cosas empiezan a complicarse, y más gente tiene que empezar a pensar sobre derecho de autor. Pero en el caso de las publicaciones académicas es un tema súper relevante, porque básicamente significa, bueno, ¿qué tan abierto estamos haciendo nuestra publicación? Bueno, de las 47 revistas que utilizaban Creative Commons en este estudio del año 2013, podemos ver que la licencia más utilizada era la más restrictiva, que básicamente es la CC BY NC ND, que lo único que me permite hacer es compartir un artículo. O sea, algo que está en Internet, poder compartirlo con otros, pero no me permite traducirlo, no me permite citarlo, o sea, sí puedo citarlo porque esto está en una restricción legal, pero no puedo reproducirlo en otra plataforma. Solamente básicamente dice, bueno, aquí está el link, yo puedo entrar y puedo mandárselo a otra gente de manera legal. Y luego 14 utilizaban una licencia CC BY, que es, como vimos, es la licencia menos restrictiva y la licencia que desde Budapest recomiendan. Entonces, nuevamente, a esa pregunta que hacía Bárbara en un principio, que tenía que ver con cuando en esta discusión sobre cómo vamos cómo enfrentamos el Open Access y qué significa, la pregunta sobre qué licencia usamos es una pregunta fundamental, porque básicamente nos pone los parámetros sobre los cuales vamos a poder permitir hacer usos u otros. Hola, mi pregunta es bien básica en realidad. Sí, está bien. Pero cuando uno habla de licencia, yo entiendo que uno paga por una licencia. No. ¿No? ¿No se le paga Creative Commons? No. Entonces, Las licencias ya. están ahí y pueden ser utilizadas por pero, por cualquier ejemplo, persona. si es contradictoria la licencia, como el ejemplo que daba ella, Sí. ¿Creative Commons me puede quitar la licencia? No. Sí, No, pero si yo eso- incurro en una contradicción, como poner Creative Commons, pero después tener C. ¿Qué pasa ahí y cómo también se valida legalmente en el sentido de que cómo reconocer, por ejemplo, ya yo tengo Creative Commons, me adhiero a estas licencias, pero a nivel de políticas públicas chilenas, ¿qué pasa con eso?
¿Alguien valida que eso sea, tenga algún sustento legal o algo así? ¿Está dentro de algún marco político público? Gran pregunta. Primero, las licencias Creative Commons son herramientas que cualquiera puede usar de manera gratuita y no se necesita, o sea, solamente se necesita voluntad, nada más que eso. No hay que pedirle permiso a nadie para usar las licencias, no hay que hacer ningún trámite, solamente hay que encontrar la licencia que a uno le acomoda más y disponer en la obra que esa licencia está protegida bajo estas condiciones. Luego, ¿qué pasa en el caso de si es que hay una licencia contradictoria? Es un problema formal, es un problema para la gente que quiera hacer algún uso de esa obra y es un problema que tendrá que ser resuelto por la persona que está a cargo de poner o no la licencia. Pero no, de nuevo, como no hay un poder centralizado que en el fondo decrete esta obra es Creative Commons, esa responsabilidad básicamente es de los editores. Y por eso también es importante que puedan tener esta discusión el día de hoy. Luego, el marco legal, ¿cómo funciona Creative Commons? Y la respuesta es que en ese sentido, en el caso que ha ocurrido, poco, pero ha ocurrido en el mundo, en el caso de que haya un conflicto legal al momento de utilizar una licencia, por ejemplo, lo más típico que puede ocurrir. Yo subí una fotografía a Flickr y estipulé ahí que esa fotografía estaba protegida por Creative Commons, pero no permitía usos comerciales. O sea, a lo mejor tenía una licencia by NC. O sea, se puede hacer cualquier cosa siempre y cuando no tenga usos comerciales. Luego, no sé, aparece una empresa, aparece Falabella, que está sacando una línea de poleras y les gusta mi fotografía y la toman y sacan toda una línea de poleras utilizando mi fotografía. Y las venden, claramente, porque ese es su negocio. La pregunta es, bueno, ¿cómo yo hago efectivo que, porque yo dije, no se pueden hacer usos comerciales, Falabella está haciendo un uso comercial, ¿qué pasa? Y la respuesta ahí es que pasa exactamente lo mismo que pasa si es que no estuviera Creative Commons, si fuera todos los derechos reservados. Que básicamente hay que ir a través de la ley, un juicio, y seguir todo un proceso judicial, y habrá un juez que determinará, Falabella efectivamente infringió esta licencia, y corresponde una indemnización de tanta plata, no sé. Sí. Disculpa, pero ese mismo ejemplo. Sí. Yo demando a Falabella y había puesto en chiquitito en la foto estos signos de según la licencia. Ya. El Estado, el que está, no sé, el abogado, el juez, no sé, va a considerar que estas licencias son legalmente válidas para que me permitan a mí defender mi obra versus Falabella que... Las licencias son legalmente válidas. O sea, son el equivalente a un contrato que uno establece. La licencia, hasta la versión número 3 de las licencias, había todo un tema, básicamente lo que hacían los capítulos locales de Creative Commons es que había una licencia base y los capítulos locales en el fondo las traducían y las modificaban para poder hacerlas lo más compatible posible a la legislación local. Y por eso hasta la versión 3 de la licencia, cuando uno podía, por ejemplo, aplicarse a la Creative Commons CL, que era la versión chilena. Luego se dejó de hacer eso porque básicamente se entendió que no era tan necesario y que un sistema, sentar las bases sobre una idea de licencia estándar era más sencillo y había que hacer la licencia más flexible. Y eso a partir de la versión 4 se empezó a trabajar sobre esa idea. Fue un tremendo trabajo porque básicamente significaba como poner de acuerdo un montón de gente en un montón de partes del mundo con jurisdicciones un poquito diferentes. Pero volviendo como a la pregunta inicial de si tienen validez legal, la respuesta es que tienen validez legal. Y hasta el momento que yo sepa, en el mundo no ha habido ningún caso en el cual se haya dicho las licencias Creative Commons no tienen validez legal o no representan nada. Ahora, solamente para terminar, el problema que no es un problema de Creative Commons, que es básicamente un problema de cómo funciona el derecho de autor, es que da lo mismo con que esté licenciada una obra, si está licenciada con Creative Commons, si está licenciada con todos los derechos reservados, o incluso si es que podría ser que alguna obra alguien dijera esta obra está en el dominio público y otra persona dijera no. Todas esas discusiones tienen que ser resueltas legalmente, en el marco de un juicio. Por otro lado, esos juicios son largos, son caros y mucha gente no quiere. Entonces,
Por ejemplo, el caso de Falabella que yo mencioné es un caso que ocurrió. El problema es que el caso no llegó a juicio porque Falabella extrajudicialmente arregló el tema antes de que llegara a juicio. Lo arregló porque básicamente iban a perder, pero eso ocurrió. Entonces no hay tanta jurisprudencia respecto a cómo se resuelven estos temas porque normalmente, porque son cuestiones largas y no sé qué, la gente decide cómo arreglarse antes. Sería bueno poder tener caso. Mi pregunta va por otro lado. ¿Qué sucede? Porque es bastante común que muchas veces está el paper en la página que lo publicó, pero a su vez el autor, a través de autoarchivo o de repositorio, sube también el paper y ahí muchas veces hay contradicción con las licencias que usan de creación común. Porque a lo mejor en la página está más restrictivo, en la de la publicación, y si bien en el repositorio está más abierta. ¿Cómo se manejan los dos niveles? Esa es mi pregunta. Esa es una súper buena pregunta y tiene que ver con lo que mencionaba antes, de que la misma obra puede tener distintos licenciamientos respecto a donde distintas versiones de la obra pueden tener distintas formas de licenciamiento. En efecto, eso puede ocurrir porque distintas personas subieron una obra y la licenciaron de manera diferente. Puede ser que a lo mejor el sitio web institucional de la universidad no dice nada o dice todos los derechos reservados y luego el autor de la obra sube la obra a su repositorio propio, por ejemplo, y dice, bueno, todo lo que está acá está licenciado con Creative Commons porque yo soy el autor. Ese es un problema, en rigor ese es un problema de cómo, que tiene que ver precisamente con la discusión del día de hoy, de cómo ponemos una política de licenciamiento. Desde el punto de vista legal, es lo que mencionaba anteriormente, que es que la misma obra puede tener distintas versiones de la obra, pueden estar licenciadas de distinta manera. O sea, de nuevo, una obra podría estar disponible en Internet con Creative Commons, pero luego la versión impresa podría estar con todos los derechos reservados, y eso no es incompatible. Lo mismo que distintas versiones del artículo en distintas plataformas podrían tener diferentes licencias. El problema con eso es que se genera precisamente lo que queremos evitar. Es lo que quería llegar como al punto siguiente, que es la incertidumbre. Si no tenemos una política explícita y clara respecto a cómo vamos a licenciar estas obras, a quién le pertenecen los derechos de la obra finalmente, que no es necesariamente al autor, podría ser el caso de que sea la universidad. Si no tenemos claridad respecto a estas cuestiones, lo que va a generar es que distintas personas van a acceder a la misma obra, al mismo paper por distintas vías y no va a saber cuál es la licencia que vale. Sí, justamente de eso te preguntaba, porque además, como tú dices, si eso lo sumamos a lo que tú dices de las distintas versiones, o sea, están las versiones que muchas veces las publicaciones aceptan que se publiquen en repositorios o en autoarchivos y que tienen que ver con la copia revisada por los pares, no es la copia que viene, digamos, del editor. Entonces, es a veces el mismo artículo y generamos además una duplicidad de información en el universo de Internet y es la misma obra y tiene distintas licencias. Entonces, ¿hay algún acuerdo? Mi pregunta es simple, o sea, ¿esto se ha conversado? ¿Hay ciertos acuerdos o convenios internacionales con respecto a esto? José Anguita, de la Universidad Católica, una consulta. ¿Cuál es la metodología para acoger un tipo de licencia y aplicarla en una revista o publicación académica? Básicamente eso. Ya, volviendo un poco a la pregunta anterior, eso es problemático y lo que entiendo que se quiere trabajar el día de hoy es precisamente cómo podemos desde el trabajo que cada uno de ustedes está realizando como editores impulsar una política única y en pos del acceso abierto en el marco de sus propias instituciones. Precisamente para que no haya duplicidad y para que no haya incertidumbre, porque básicamente, de nuevo, lo que el gran problema de cuestiones, y por eso, ¿qué es lo que aporta Creative Commons a la discusión? Básicamente es certidumbre, es decir, bueno, la licencia es esta, es única, y está súper claro y todos entendemos básicamente de qué trata. Entiendo que la pregunta básicamente no es una pregunta técnica en rigor, es una pregunta que es política. Y tiene que ver con esto, tiene que ver cómo impulsar una política de acceso abierto desde la academia, que es importante. Luego, la segunda pregunta entiendo que era cómo adoptar una licencia y cómo ponerla. Es muy sencillo. Básicamente uno tiene que elegir una licencia. Si uno va a creativecommons.org,
entiendo que todavía existe ahí una herramienta que básicamente uno le hace un par de preguntas sobre qué tipo de restricciones quiere para la licencia y te genera la que te acomoda más. Luego, toda la información sobre las licencias Creative Commons también está en internet. Uno puede encontrar ahí, leerla y decir, bueno, lo que a mí me ajusta más y me gusta más tiene que ver con esto. Y después es tan simple como detallar en alguna parte de la obra, decir, bueno, esta obra está protegida, está licenciada con una licencia Creative Commons con estas características. Si la revista se creó hace 100 años, 50 años, donde no existía Creative Commons, donde los estatutos de la revista dicen que los derechos son del autor, los derechos son de la universidad, y ahora uno, sin mirar esos estatutos, que es lo que yo creo que muchas revistas están haciendo, no miran los estatutos, nadie va y revisa y mete un abogado a que active, a que reactive las cosas o algo así. Simplemente llega y pone el icono Creative Commons. ¿Eso está bien? No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque básicamente no se puede, o sea, es el autor el que tiene que definir cómo quiere él, porque el autor sigue siendo el detentor de los derechos de la obra. Y nadie podría decirte a ti, sería de alguna manera apropiarse de tu obra. Nadie podría decidir por ti cómo esa obra debe circular. Por eso es súper importante tener una claridad respecto a... Y eso en el marco del trabajo con editores también es súper importante, porque en el fondo, si ustedes están sacando una publicación y están diciendo, bueno, esta publicación tiene estas características y el contenido se licencia con una licencia Creative Commons de este tipo, ese es un acuerdo que ustedes tienen que ser súper explícitos, tienen que avisarles a la gente, a los investigadores que van a publicar ahí, que esas son las condiciones sobre las cuales la revista funciona. Y ellos tienen que autorizar ese uso. Pero de hecho es más sencillo. La pregunta va más atrás. En el fondo lo que el modelo ideal sería que los autores mismos licenciaran su paper con las condiciones de la revista y luego la revista, en marco de esas condiciones, puede tomarla y volver a republicarla. Pero es el autor el que debe dar esa autorización previa que lleva Creative Commons y no puede ser un tercero. Ahora, en el caso de una revista que es... Y eso es una pregunta súper interesante también porque se da mucho, por ejemplo, en otro contexto, que en el contexto del trabajo con archivo, por ejemplo. De que una institución, un museo, por ejemplo, Hay instituciones que toman una obra que está libre de derecho, porque los derechos caducan, los derechos de autor no son a perpetuidad, sino que terminan, son largos, pero terminan, y que, por ejemplo, toman una obra que está en el dominio público y le ponen una licencia Creative Commons. Y es como... No, porque esa licencia en el fondo, o sea, esa obra ya no tiene derechos, por tanto la licencia no es válida, está ahí apropiando de una obra. Gracias. Es derivada de lo que estabas comentando, porque ¿qué pasa en una revista que ha sido de alguna forma durante 100 años ha tenido el copyright y de alguna forma tú decides reestructurarla, cambiarla o lo que sea? ¿Cómo declaras que ese copyright funciona desde el 2005, por ejemplo? Es que cada edición de la revista o donde esté, la plataforma donde esté agregado el contenido debería decir que, claro, en el fondo, si yo, por ejemplo, si estoy pensando en físico, si yo durante 100 años edité una obra y no dije nada, o dije todos los derechos reservados, y luego en el número 1515, que es 100 años después, yo puedo establecer que este número en particular está licenciado con Creative Commons. Del mismo modo, si yo tengo un repositorio, tengo un sitio web, y en el sitio web, en las condiciones de uso del sitio, puedo establecer todo el contenido de este sitio web está licenciado con un Creative Commons tanto. Y eso se hace válido en el momento en el cual yo lo explicito. ¿Entiendes? Claro, pero tú, por ejemplo, en una revista científica tienes un Open Journal que tiene de alguna forma toda la información actualizada en el momento. Entonces, deberías declarar en eso, en el que copyright desde 2015, cuando a lo mejor los archivos están cargados desde antes. Lo que pasa es que, claro, de nuevo volvemos a porque es importante que establecer esta cuestión y que no son retroactivos necesariamente. Ese es un problema complejo porque básicamente como habría que ver cuál es el estatuto de licencia de cada uno de los papers que se publicó ahí, y habría que revisar eso, pero a primeras no podría yo ponerle Creative Commons a una obra sin el permiso del autor. A menos que, y en ese caso tampoco podría usar Creative Commons, pero seguiría siendo abierto, que los derechos de una obra hayan caducado. Y en ese caso, esos contenidos estarían disponibles como parte del dominio público. Pero claro, ¿qué hago con eso que está entre medio? La respuesta más sencilla es, hay dos soluciones. No hacer nada o ir a pedirle permiso a cada una de estas personas
Por eso también es importante tener una política de... Porque en realidad también, como para cerrar un poco el tema, generalmente las revistas antiguas, los derechos son de la revista. Como que el autor cedió los derechos en su momento a la revista. Entonces, en ese caso, si los estatutos anteriores decían que los derechos eran de la revista, ahora la revista podría cambiar simplemente y tirar todo para atrás como Creative Commons. Sí, en ese caso, si es que... La mayoría de las revistas antiguas, digamos, las que fueron impresas en papel en su momento, la mayoría de las revistas chilenas tienen declarado que los derechos son de la universidad o de la sociedad científica. Entonces, en ese caso, sería relativamente fácil hacerlo. En ese caso en particular, sí. Siempre y cuando... O sea, es súper poco probable que esto ocurra, la verdad. Pero podría ser que alguien... Sí, podría ocurrir. Pero sería muy difícil. Pero, ok, pongamos en el caso que esto pasara. Podría ser que un autor de un paper en algún momento que está vivo dijera, oye, cambiaron la licencia de esta cuestión. Y yo, claro, en ese sentido lo importante sería poder tener algún documento que ratificara que efectivamente se donaron, o sea, se traspasaron los derechos de la obra al editor o a la publicación. Si las publicaciones tienen los derechos de los papers que están publicados ahí, efectivamente yo como detentor de esos derechos podría hacer el cambio y no sería problemático. Solamente lo último que quiero decir a propósito de esto es que, luego, ¿por qué es importante usar CC? Básicamente porque desde el año 2001, aun cuando existen otros intentos de licenciamientos abiertos, lo que ha vuelto importante Creative Commons es que se ha convertido en un estándar. Y eso significa que básicamente toda la gente que al menos está metida en el mundo de esto entiende lo que es una licencia Creative Commons. Y las licencias están trabajadas precisamente están trabajadas como estándar, están trabajadas para estandarizar la forma en la cual los contenidos se comparten y se transmiten y se pueden hacer las cosas. Entonces, lo que aporta la licencia Creative Commons a la obra versus la opción de generar una nueva licencia, que la puedo redactar yo, la podemos redactar nosotros con lo que se nos ocurrió, es que básicamente es muy clara y elimina la incertidumbre, que es una de las cosas que preguntaban por ahí antes, que es que la licencia Creative Commons tiene unos iconos, tiene unas descripciones que son estandarizadas y que son utilizadas hoy día por cualquiera de las grandes instituciones que están trabajando con contenido abierto, están trabajando con Creative Commons, desde Wikimedia hasta la ONU, todos están trabajando con Creative Commons. Entonces, cuando yo decido licenciar con Creative Commons, estoy dando un paso en pos de la claridad, en pos de la estandarización. Y eso finalmente es mejor para los usuarios finales porque enmarca las reglas sobre las cuales estoy compartiendo esto de manera muy, muy clara. Y evita como cualquier tipo de malos entendidos y problemas que puedan surgir. Si quieren más información sobre Creative Commons, me pueden preguntar a mí, pueden buscarlo en internet. Mi dirección de correo está ahí. Y nada, muchas gracias.